doctora Dora Pacheco. Es un gusto y buenas noches, compañeros. En esta oportunidad, la que le habla, Shaila Rivera García, va a explicar acerca del libro de Sachs, El hombre que confundió a una mujer con un sombrero. En esta oportunidad hablaremos 5 casos muy importantes que trata dentro de esta gran historia que te pueda explicar el libro. Bueno, cabe mencionar que yo he escogido 5 casos, los que más me motivaron y lo que más sobre todo me gustó. El primer caso que tomé en cuenta fue el caso número 1, en la cual hablaba del discurso del presidente. En esta historia habla de que un día el presidente fue a dar un discurso en la clínica donde estaban todos los afásicos, o sea, que tenían problema con la fascia. Pero ¿qué es la fascia, no? La fascia se trata de que personas que sufren trastorno del lóbulo temporal izquierdo. Estos, unos síntomas que ellos presentaban, bueno, en sí, es que no paraban de reírse. Tenían problemas al reírse, y tienen problemas sobre todo de tener una risa que no se controla, ¿no? Y a la vez estas personas padecen de afasia, a la cual tampoco se le pueden mentir con palabras, porque en sí no las entienden. Ellos más se fijan en los gestos. Estos gestos sobre todo también se abarca con el tono de voz. Y bueno, y en este capítulo exactamente también habla de un caso de Emily, que estaba prácticamente perdiendo la vista muy rápidamente con el tiempo, ¿no? Y ella tampoco se podía concentrar en sí misma, no tenía concentración, no tenía movimientos como una persona prácticamente realiza los movimientos involuntarios. Bueno, en sí ella propuso que los que hablasen con ella, ¿no?, lo hiciesen en forma de prosa, o sea, de una modalidad prácticamente lenta, porque si lo hablaba de una manera muy rápida, prácticamente no las entendía, ¿no? Bueno, el presidente tampoco hablaba en esa oportunidad en prosa y bueno, por lo tanto no convenció a Emily. Aquí también se va a hablar de 4 diagnósticos neuropsicológicos, que es muy importante. El primer diagnóstico sintomático se centra en que ellos se fijan en los gestos y en el tono de voz. En el diagnóstico etiológico es sobre todo de los daños cerebrales, del diagnóstico topográfico, acerca de qué parte del cerebro está dañado, ¿no? Como se sabrá en la historia, ahí prácticamente el lóbulo temporal derecho es el que más está afectado, ¿no? Y bueno, y como diagnóstico sindromático, ahí el problema viene a ser la fascia. Ahora hablaré sobre el segundo caso que también me cautivó mucho y me gustó bastante. Es sobre el caso del número 2, manos, que lo encontramos en el capítulo 5. Este caso también es muy interesante y sobre todo cuando uno lo lee, como que también puedes darte cuenta de muchas cosas que sorprendentes, ¿no? Este caso va a hablar de Madeleine, quien tiene 60 años de edad. Esta persona presentaba ceguera congénita, prácticamente por un parálisis cerebral. Su familia le había cuidado en casa durante muchos años, prácticamente toda su vida, porque también presentaba problemas en el movimiento de las manos. No podía hacer nada con las manos, ni mucho menos realizar actividades, ¿no? Asimismo, cabe mencionar que su vida nunca había podido ser normal porque prácticamente no podía hacer uso de las manos. No presentaba tampoco movimientos involuntarios como cualquier persona, ¿no? Y a lo que se añadía a un fallo, ¿no?, prácticamente al desarrollo de la vista, también lo dañó. Tampoco hablaba con fluidez y bueno,
En este caso, el doctor Sachs le pareció muy sorprendente porque la parálisis cerebral en sí no solo suele afectar a las manos, sino también suele afectar a los movimientos de las piernas o parte inferior del cuerpo, ¿no? Y bueno, en este caso también al menos no las afectaba, ¿no? Decisivamente, ¿no? A diferencia de las piernas, podríamos decir que podían quedar prácticamente paralizadas. En esa variedad, cuando no puedes mover las piernas, se le llamaba como la enfermedad Liddle o displasia cerebral. A lo que las manos de la señorita, a lo que las manos de la señora Madeleine eran ligeramente atetóxicas y espondóxicas, ¿no? Pero su capacidad sensorial cabe mencionar de que era buena, ¿no? Esos casos de agnosia, bueno, como se le también llamado, de desarrollo pueden ser raros. Si la neuropsicopatía es lo bastante grave, prácticamente los pacientes pasan a la sensación de adormecimiento de cualquier parte de su cuerpo. Como podríamos darnos cuenta que hay personas que prácticamente pierden un brazo en sí y van a tener la sensación de que tuvieran el brazo, cuando en realidad ya no lo tienen. Acá también vamos a realizar 4 diagnósticos. El primer diagnóstico en el cual vamos a tomar en cuenta es el sintomático. Acá podemos informar de que presentaba ceguera congénita, ¿no? Ya que no podía hacer nada con las manos también y mucho menos movimientos involuntarios. Lo etiológico, por la que es parálisis cerebral. Y bueno, lo topográfico, la agnosia del desarrollo. Y por último, el sindromático, que es la enfermedad del Liddle o displasia cerebral. En este tercer caso vamos a hablar sobre el caso de la desencarnada, que también es muy interesante. Aquí hablaba sobre todo el caso de Cristina, quien era una joven vigorosa de 27 años. Ella era aficionada al hockey y a la equitación, segura de sí misma, fuerte del cuerpo y de la mente. Gracias.